Muchas gracias a todos vosotros porque habéis seguido estrictamente el tiempo, con lo cual queda bastante tiempo para el debate. Imagino que todos tenéis muchas preguntas para hacer, así que pasamos al debate. Gracias. Hola. Dos preguntas que no tienen nada que ver una con otra, lo siento. Bueno, una es primero a Isidro. Yo creo que lo más polémico del discurso de Isidro es el tema este de las recomendaciones de citas. Tanto por parte de considerar trampa el recomendar que se cite a la propia revista, que pienso que sería trampa absoluta si se impusiera. O sea, incluso si se le añadiera o se incitara o se hiciera saber al autor que si no lo pone se va a rechazar su artículo. O más que pues, se puede sugerir elegantemente y no sería tanto. Pero también has sugerido lo contrario, que se sugiera que se cite en inglés. También sería un poco intervenir sobre la facultad que tiene el autor de citar lo que él está usando y lo que tal. Por eso considero que es algo un poco contradictorio, pero las políticas de cita, evidentemente, hay que evitar esa trampa que es, digamos que en el caso del ejemplo que has puesto, probablemente se hereda de utilizar un mismo formulario desde hace años y hace años se veía bien hacer eso y ahora empieza a verse mal y se sigue usando el mismo formulario y no sé cuánto, hay mucha inercia en las revistas. La otra pregunta es para Fernanda y para Alessandre, en respecto a si podéis informarnos mejor del tema este de cuando la política que hay desde las revistas de crear esos ficheros de datos asociados. Digamos, si sabéis si se está potenciando en el sentido de que cuando alguien publica unos datos se le sugiere o incluso se potencia que para valorar el artículo convenientemente los datos tienen que estar en acceso público, bien sea en la revista, bien en otro repositorio. Digamos, si estas revistas que están haciendo esto están marcando eso como una política seria que obligue a depositar esos datos en abierto para que no sea la buena fe de que se considere que los datos que se están mostrando responden a una cosa. En realidad, mi propuesta no era necesariamente citar en inglés, sino citar la fuente original. Uno se encuentra con que ideas que, digamos, llevan en el mundo de la documentación, pues desde el boom de la web, digamos, a principios o mediados de los 90, con mucha frecuencia son redescubiertas por terceras personas que, a su vez, lamentablemente, y eso es lo que critico, constituyen fuente original para citas posteriores, olvidando quién fue la persona o el equipo o el grupo de trabajo que originalmente las hizo. Y eso es muy grave, porque eso da lugar a malas interpretaciones. Por ejemplo, está el famoso tema de Ortega, la hipótesis de Ortega, que Ortega decía justo todo lo contrario, y sin embargo ha pasado a la historia una hipótesis de Ortega que Ortega no dijo nunca. Entonces, ¿por qué? Porque alguien que actuó como primer revisor lo entendió mal y la gente ha ido citando al primer revisor. Lo digo no porque sean casos puntuales, y acepto el tema que dice respecto al formulario, que puede ser un caso puntual debido a la inercia, sino porque en este caso de la falta de citas originales es un hecho muy habitual, que uno no sabe si es porque el autor quiere citar únicamente resultados más recientes o porque, y eso me temo que es lamentable y alguna vez se da a entender en los propios artículos, que el autor no conoce la génesis o el desarrollo de una idea que él está vendiendo. Entonces eso sí que es especialmente grave. Adicionalmente, mi propuesta en ese sentido era también que no solo se forzara al autor a hacer eso, sino que al lector que tradicionalmente puede estar utilizando como fuente de información adicional esa cita, pues que vaya a la cita original, que no por la guía del autor hacia una cita secundaria, terciaria, un refrito que puede o no ser correcto, pues no tenga acceso a una información más verificable. El idioma ahí es un poco indiferente. Ciertamente la mayoría de las innovaciones, lamentablemente, como todos sabemos, están en inglés, pero no necesariamente. Ese era mi planteamiento. Gracias por la pregunta. Sí,
No tengo datos concretos y mucho menos de ciencias sociales y humanidades, que es este foro, pero sí que estamos viendo quiénes están obligando y realmente sí que los editores y las grandes plataformas de publicación están por la labor de que se publiquen los datos. De hecho, en algunos casos concretos, si no se ha subido al repositorio banco de datos que ellos recomiendan, el artículo no se publica. Igual que si ese conjunto de datos o material adicional no está citado en el propio artículo, tampoco se admite. Entonces, está por la labor, hay datos de ello en el proyecto PARSE de la Unión Europea, y sí que realmente los editores de trabajos científicos quieren que estén disponibles los datos. Sí, gracias. Bueno, en algunos ámbitos de estructuras cristalinas de moléculas y proteínas, antes de poder ser publicada, debes entregar los datos a las bases de datos correspondientes, o a Cambridge o a la Protein Data Bank, donde te dan el código, y el código se añade dentro del artículo. Por tanto, sí que hay una obligación en este sentido. Más allá, no tengo ningún conocimiento de la obligación tan clara como comentaba Fernanda, que sí que conocía algún caso. No sé si no te he podido responder, pero sí que en algunos ámbitos sí, pero siempre es un material suplementario muy específico, no la raw data, quizá tal como la visualizamos normalmente. Quiero empezar una vez más, como en la sesión anterior, agradeciendo a todos las noticias que nos han dado. Mi primera pregunta era una cuestión de aclaración a Nuria sobre el alcance de Mendeley. ¿Podemos participar en Mendeley los de humanidades o es exclusivamente para ciencias sociales? Todo el mundo puede participar en Mendeley. Mendeley es una plataforma abierta donde hay todos los campos del conocimiento. De hecho, cuando tú te registras, lo primero que te preguntan es de qué campo del conocimiento tú trabajas. Por ejemplo, yo cuando me creé el perfil, bueno, a los bibliotecarios nos han puesto con los informáticos, cosas que pasan, pero los de humanidades estáis muy bien representados. Hay una cierta fama que tiene Mendeley de tener más artículos de humanidades que de ciencias que de ciencias sociales y humanidades. Esto ha ido cambiando en los últimos meses porque al ser un entorno dinámico, lo que pasa es que como los usuarios van creciendo y usuarios recomiendan a usuarios, la progresión es geométrica. Nosotros en enero, cuando nos lo presentaron en Holanda, hablábamos de 1,5 millones y no esperábamos que llegase casi a los 2 en abril. A final de año veremos cuántos hay, pero no está limitado a ciencias y además es muy interesante para ciencias sociales y humanidades, sobre todo porque hay mucho open access y muchos repositorios que publican en Mendeley. De hecho, Mendeley tiene una API que permite enlazar con repositorios y que cuando tú le das a un botón, por ejemplo, el del RCSIC lo tiene, cargue la referencia en tu biblioteca en Mendeley. Por tanto, es muy, muy fácil trabajar. Gracias, Nuria. Y ahora la pregunta va para Isidro, pero tiene relación también con alguna información que nos daba Alexandre. Por supuesto, la intervención de Isidro ha sido... ¿qué voy a decir? No, soy un poco elefante en la cacharrería, la verdad. Isidro lo tiene todo muy claro, yo no lo veo todo tan claro. Es decir, meter a todo el mundo dentro del mismo saco no lo veo claro. Yo decir, dudo de que haya absolutamente nadie en esta sala que no esté conforme con digamos, censurar estas 3 actitudes con las que empezabas tu intervención. Resulta tan obvio. Pero yo quería ir a lo concreto y entonces, mira, quería hacerte una pregunta relativa, por ejemplo, 2. Una, relativa a la cuestión del revisor en el proceso editorial. Tú has dicho que debería hacer mucho menos trabajo del que hace. Eso depende también muchísimo de revistas. Es decir, hay revistas en que el editor trabaja muchísimo y ofrece en bandeja de plata al revisor el trabajo para que
navegue rápidamente el dicho revisor y en un momento acabe su trabajo. Hay de todo, de verdad, pero quería preguntarte, con tanta descarga de trabajo al revisor, tú decías, tenemos una revista en la que los artículos que llegan al revisor rara vez se rechazan porque, digamos, la purga ya se ha hecho antes. Pero si no recuerdo mal, hay al menos un índice para valoración de revistas en el que tienes que consignar el porcentaje de rechazos de los revisores en tu revista. Es decir, si figura como que lo aceptas todo porque los revisores... De la revista. De todo el proceso. No de una parte del proceso, de todo el proceso. Vale, aunque creo que Open Journal Systems, que es con la que trabajamos nosotros, no sé si permite... Open Journal Systems es un programa informático. Sí, vaya, hasta ahora no lo habíamos conseguido. Gracias. Open Journal Systems es un programa informático. Por supuesto, que nos sirve de plataforma. Pero es un programa informático. No mezclemos cosas. Open Journal System no es una autoridad. Claro que no, hombre. Estamos hablando de una plataforma, pero a veces una barrera informática te puede complicar mucho la vida, ¿vale? Y darte solo un tipo de porcentaje, sino otro. De aquí mi objeción. Por otra parte, la cuestión de... vuelve a ser la cuestión de que hay demasiadas revistas y que es preciso reducirlas. Quizás sí, pero el proceso de reducción, yo vuelvo a estar del lado de los darwinistas. Quizá mejor que ven cayendo solas y caerán como moscas en los próximos años, pues nadie va a querer publicar una revista que no esté en los índices de calidad. Mientras que si se forzara el proceso, yo temo que, como ha advertido Alexandre, que ha pasado en ciencias, que más que fusiones haya absorciones y que el pez grande se coma al chico, y muchas veces el pez grande es el menos operativo, el menos maniobrable, el menos flexible y el menos preparado para la evolución. De aquí mi objeción. Respecto a tus dos preguntas, en el primer caso yo creo que tienes que intentar... No, lo entiendo. Perdón. Vamos a ver, en el primer caso lo que hay que pensar es quién da valor añadido en el proceso de revisión. Entonces el problema es que si yo me tengo que encargar en el proceso de revisión de, primero, identificar si es pertinente o no la revista, segundo, identificar si es o no original, paso a la fase final, corregir la bibliografía, ver si está correctamente editada, etcétera. ¿Qué tiempo le dedico yo a dar el verdadero valor añadido que puedo yo dar, que es evaluar la metodología, evaluar los resultados, comparar las conclusiones y elaborarlas? Si tú me liberas a mí de una labor donde yo puedo aportar poco valor añadido, ese tiempo extra lo puedo dedicar a ello. Yo te pongo un ejemplo, no voy a ir muy lejos, mi caso personal. Estamos ni mediados de mayo. Llevo más de 30 recensiones. Es evidente que alguna de ellas no la he hecho al mejor nivel. ¿Y por qué? Porque, entre otras, por ejemplo, hace poco me han llegado 3 revisiones casi consecutivas de una revista muy cercana a la organización de esta reunión, que he rechazado inmediatamente, que no me deberían haber llegado. Es decir, he perdido un tiempo que podría haber dedicado a dar mayor valor añadido a mi proceso de valor añadido, que es el revisor, porque me he encargado de tareas que no son las mías. Eso por un lado. Y respecto al tema de la selección, yo creo que hay un error, ya sabes que los aforismos, dice, la selección es la supervivencia del más fuerte. Y no es cierto, darwinísticamente basta con ser más o menos fuerte, no hace falta. Pero yo sería mucho más estricto de lo que tú dices. Yo creo que sobran el 90% de las revistas. Y cuanto antes empezáramos, mejor. Si quieres darwinismo, ahí tienes darwinismo. Yo no voy a ser tan explícito. Dos cosas. En el sistema darwinista sobrevive el mejor adaptado, no el más fuerte. Entonces, algunos pueden
mirar cuál es lo que le puede permitir estar mejor adaptado, porque cree que nunca va a ser el más fuerte. Entonces, creo, bueno, añadir esta reflexión. Y en cuanto a la revisión, un poco también lo decía Isidro, no te pueden llegar artículos que no tengan nada que ver con tu tema. No puede ser que no sepas qué decir a la pertinencia. Luego hay un problema en la elección de los revisores. O es un conjunto demasiado cerrado que entonces cuando llegan cosas muy transversales no sabes a quién enviarlo, o que el conjunto cerrado que has elegido no es representativo de tu disciplina. Entonces, por tanto, la revisión, yo sí que, bueno, podemos debatir, ¿no?, entre nosotros. Yo sí que creo que los revisores tienen el papel quizá más representativo, pero si se sienten seguros en los artículos que reciben. Sí, el problema, estoy de acuerdo en, claro, si yo tengo que hacer una búsqueda biográfica, yo tengo que hacer de esto, pues quizá que haga una nota periodística sobre esto. Claro, no podemos caer aquí. Estoy de acuerdo. Gracias. Por casi con alusiones, quiero decir, bueno, esta tarde voy a ser Carlos Tejada, coordinador editorial del Profesional de Información. Precisamente voy a hablar del tema de la revisión, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un filtro muy importante al principio de lo que es la coordinación editorial, como esta tarde expondré, ¿no? Lo único que también quiero ver a Isidro, que claro, por ejemplo, en su revista también el papel del editor es más sencillo, puesto que toda la temática que le llega a esa revista es muy concreta y entonces el editor conoce perfectamente esa temática. Una revista como la nuestra, como las que puede haber aquí representadas, pues evidentemente el núcleo de esa revista, esa coordinación editorial, es imposible que sepa de todos los temas. Entonces ahí, evidentemente, aunque hacemos ese filtro, hay muchas veces que nos tenemos que valer, evidentemente, de los revisores, ¿no? Y luego está el otro tema que no tiene nada que ver, que ahí sí que estoy totalmente de acuerdo en que el proceso de elección de los revisores, que ahí sí que es un papel fundamental de parte del editor o del editorial, es fundamental. Para hacer una buena revisión, el revisor tiene que conocer evidentemente esa temática. Hola, buenos días. Le quería preguntar a Isidro, bueno, no es una pregunta, es una reflexión. Yo estoy de acuerdo en que hay que publicar en inglés, en ciencias sociales, en humanidades. Lo que no sé es cómo se puede convencer a los profesores de Derecho de que ni siquiera lean en inglés. O ya no que publiquen en inglés. Y en algunas áreas de las ciencias sociales, economía, psicología, está claro que ya han dado el paso y se publica en inglés. Pero luego, cuando mira las citas que obtienen los investigadores españoles, en principio las citas se reciben de revistas españolas. O sea, los leen españoles en inglés. Se dan paradojas, como ese tipo, ya las han apuntado otros científicos. Y bueno, y queda el paso de que hay que ser también un poco realistas en algún, digo yo, ¿no? En ciencias sociales, ¿cuántos premios Nobel hay de ciencias sociales? ¿Es conveniente esa selección natural tan agresiva en ciencias sociales? Dejo la reflexión ahí porque yo tengo las dudas ahí. Bueno, vamos a ver, estamos en una época en que hay que ver cómo racionalizar los gastos. Es decir, el mantener el sistema actual de publicación es muy costoso. Es decir, son recursos que vienen de un bote común, de un pool común. Es decir, los recursos que se gastan hoy en día en publicaciones, por ejemplo, la justificación más obvia es el éxito del Open Access. Es decir, todo el dinero que nos estamos ahorrando, lo siento por los distribuidores, el dinero que se está ahorrando en suscripciones es un dinero que en principio debería repercutir al propio desarrollo de la actividad científico-técnica, social, humanística, etc. Es decir, que sí que es interesante que aquellos mecanismos que no están funcionando adecuadamente desaparezcan en la medida que liberan recursos, liberan fondos. Que eso se debe hacer atendiendo a las características de cada una de las disciplinas. Pero, por ejemplo, yo te comentaré, todo el mundo habla de ciencias sociales y humanas, y es cierto que tienen una problemática. No tanto las ciencias sociales, la mayoría de las ciencias sociales no se diferencian tanto de las ciencias puras como Alessandra nos ha estado comentando, y es la verdad. Las humanidades plantean otros problemas, pero te comentaré, por ejemplo, que a la hora de evaluar,
tan localista son las humanidades como, por ejemplo, la zoología, la botánica o la geología. Es decir, a un geólogo norteamericano le importa un bledo la geología de Almería y no va a producir citas. Es decir, que se han producido ahí una serie de disquisiciones que muchas veces, si me permites la expresión, y volviendo un poco al tono que tenía la presentación, es llorar por no hacer otra cosa, y a veces en humanidades nos encontramos con eso. Es un poco... Bueno, pues entonces la solución es buscar los casos específicos y resolverlos. Por cierto, otro caso muy notable de sesgos y de problemática en la publicación científica son las ciencias de la computación. Los informáticos no publican en revistas. Fundamentalmente comunican a través de congresos, actas de congresos, etc. Es decir, que es mucho más amplio el problema y que no es solo, y no solo deberíamos centrarnos en la problemática fundamentalmente de humanidades y secundariamente de ciencias sociales. Pero dicho eso, viendo una visión horizontal, lo que hay que hacer es racionalizar el sistema por completo. Y si eso significa poda, aplíquese. Es para Isidro. Y está relacionado con lo de la publicación de las revistas en inglés. Yo te pregunto, ¿cómo compaginas una revista? Concretamente, te voy a hablar de la revista de Educación, que conocerás. ¿La conoces? Una revista que es de una institución pública, de un ministerio concretamente, pero que su edición recoge artículos de investigación, no es una revista institucional al uso, ni muchísimo menos. ¿Cómo compaginas tú una edición exclusivamente en inglés para ser una revista que es de un Ministerio de Educación, que ahora es Cultura y Deporte, que tiene el Instituto Cervantes por ahí por medio, promocionando el idioma español? ¿Cómo lo hace? Ideal sería publicarla en inglés y en español, indudablemente, aunque esta revista tiene un gran abstract que recoge el contenido del artículo en inglés y es bastante amplio, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo haces eso? Estamos todos de acuerdo en que se lee mucho más en inglés, puesto que inglés sabe más gente que español, y que la gente que habla español no es precisamente de carácter investigador, o sea que tenemos un porcentaje muchísimo más bajo. Esto yo creo que es una gran reflexión que nos estamos haciendo nosotros ahora mismo con la revista, porque tenemos como dos tendencias. Todos estamos de acuerdo que en inglés se lee más. A todos nos encantaría publicarla en inglés y en español. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? A ver, si nos lanzas alguna solución maravillosa. Vamos a ver, aquí hay un adverbio que de hecho has utilizado, que es un adverbio que yo siempre utilizo. Yo soy un enamorado del adverbio además. Además, es decir, la solución es obviamente inglés además del local. Y fíjate que lo pongo en este orden. Es decir, entiendo la prioridad que tiene el idioma local, y lo digo local porque tenemos compañeros cuyo idioma original posiblemente es el catalán, o puede que aquí haya vascos, gallegos, etc. Digo, además del local en inglés. Entonces, ¿cuál es la razón por la que normalmente no se publican las dos versiones? Pues la única razón en papel, el money, efectivamente, es económica. Entonces la solución es clara, es ponerla en electrónico. Pero aún así me gustaría hacer un comentario, que es un modelo que lamentablemente nunca triunfó en España y que sí que hubo momentos que se planteó. No era PLOS en realidad, pero ahora podríamos decir que es un PLOS, que era un Nature, un Science, una revista multidisciplinar española. Y el modelo era muy sencillo. El Nature y el Science, por ejemplo, ahora están llenos de comentarios sobre los recortes económicos de la ciencia española. Tiene dos partes bien significadas. Bueno, tiene varias incluso. Hay alguna que es clarísimamente investigación y esa podría estar perfectamente en inglés porque su audiencia es angloparlante, es investigadores que entienden todos el inglés. Pero, por ejemplo, la parte relativa a la discusión de las políticas científicas, o la parte relativa a las inversiones en ciencia, o la parte relativa a la descripción institucional, las nuevas universidades, etcétera,
Eso podría ir perfectamente en español. Entonces la solución es, tú lo que tienes que tener en cuenta es que quizá esa revista que me estás comentando tiene secciones que son claramente locales y por tanto deberían ir en el idioma local, y tiene secciones claramente internacionales que deberían ir en el idioma internacional si es posible. Yo te pongo un ejemplo, que es Revista Española de Cardiología. Ellos publican en papel y publican únicamente una edición en papel, en inglés. Pero en la edición electrónica publican las dos versiones. Si alguien no lo sabe, Revista Española de Cardiología, los bibliómetros, los residentes de la sala me dirán, está en el top de las españolas por factor de impacto. Solo quería comentar que no es un problema del papel, es un problema de que el artículo te llega en español y tú tienes que traducirlo al inglés. Eso es un coste, porque tú al autor le puedes pedir que te lo traduzca al inglés, y qué fiabilidad tienes de que ese inglés sea un buen inglés. Pues a veces ninguno, porque estamos aquí dudando del que sabe o no sabe inglés el propio autor. No, me encanta. Esa es la pregunta que yo estaba esperando que llegara. Esa es la pregunta que yo estaba. Pero, ¿dónde habéis estado alguna vez en algún congreso internacional donde los chinos ni se les entiende, los japoneses ni se les entiende, los alemanes hablan con un acento que no te aguantas, los italianos hablan peor inglés que incluso nosotros? No, así funciona la ciencia desde hace muchos años. Es mentira. El otro día alguien me dijo que en una revista española solo lo iban a publicar artículos en inglés súper revisados por nativos y tal. Esa persona es idiota. Yo he aprendido a hablar inglés barrio bajero en mi pueblo, que es un pueblo diminuto, con un profesor que no sé si estaba que sé que no estaba cualificado, y me defiendo en cualquier congreso internacional y me atienden y tal, y publico, y de vez en cuando me tienen que corregir y me corrigen. Pero no es necesario ser Shakespeare, es mentira. A ver si os entra de una vez en la cabeza. No es necesario ser Shakespeare, ni son los chinos. Tenéis que oír a algún chino, los japoneses, joder, los putos japoneses no hablan. Perdón. No estoy yo tan seguro, ¿eh? No estoy yo tan seguro. Bueno, vamos a ver. Yo reconozco que posiblemente después de los italianos en Europa somos los que peor inglés hablan. Pero no es, vamos a ver, sin arrebato. No es cierto que tengamos que poner el nivel de nuestro inglés académico aquí. No es cierto. No es cierto. Porque el nivel que estamos utilizando, que es aquí, nos sirve. Y les está sirviendo a los franceses, les está sirviendo a los italianos, les está sirviendo, yo os aseguro, lo de los japoneses. Bueno, pero los indios construyen las frases bien. No se les entiende, pero construyen las frases bien. Los japoneses hablan en japonés. Perdón por alguna palabra malsonante. Mis disculpas. Bueno, era también relacionado con el tema del ranking. Cuando aparece un montón de revistas en el ranking, habrás tenido en cuenta que alguna vez tienen que empezar las revistas a figurar en un sitio para mejorar. Porque claro, si solamente vamos a evaluar las que tradicionalmente han estado en el top, pues no entraría nunca ninguna revista española. Es así, habrá que tener un poquito de paciencia, esperar, porque estamos empezando, ¿no? Entonces, claro, la primera puede tener una nota altísima y la última una bajísima. Pero bueno, algo habrá tenido esa revista para poder considerar que puede hacer un asomo ahí en esa lista, ¿no? No deberíamos ser tan papanatas como para creernos que porque aparezcamos en una lista es que ya lo tenemos todo hecho. Yo creo que no, pero sí que es un inicio como para empezar a pensar que nosotros podemos mejorar y hacer mejores cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que me guste esa proliferación de cantidades de revistas, ni muchísimo menos. Yo estoy contigo que el 90% de las cosas que se publican, no solo en revistas, sino en todo, deberían eliminarse, incluido lo electrónico. Porque claro, como ahora lo electrónico vale menos, pues es mucho más fácil. Me parece muy peligroso ese tema. Con las licencias Creative Commons hemos facilitado que uno
cite, o sea, o copie, y se olvide uno de cuál ha sido la idea original. Es muy fácil hacerlo con las Creative Commons eso, porque tú citas del que has oído, del anterior que has visto, y ese anterior a lo mejor no ha citado al original, ya se ha perdido la cadena, ¿no? Y ahí sale, pues no se sabe lo que sale. Yo estoy de acuerdo que habría que ser más riguroso. ¿Cómo evitas eso? Pues yo creo que con las nuevas tecnologías, con Internet, con esta cantidad de plataformas y de programas que te facilitan la vida, que te descargas gratis, que te autoeditas, que todo eso, eso yo creo que es imposible. Ahora mismo, imposible. No sé qué... No, has cogido bien mi argumento, lo que pasa es que igual no me he explicado yo bien con el tema del ranking. Es decir, el ranking es tan extenso porque efectivamente está habiendo una inflación de títulos facilitada por los procesos electrónicos y las herramientas que se están produciendo. Mi punto es que en esos rankings el problema es que se están mezclando churras y merinas. No que se estén mezclando revistas nuevas y revistas viejas. Es decir, si una revista ya desde los primeros números tiene un nivel adecuado, tiene unas normas, procura mantener una calidad mínima, pues sí, puede estar abajo, pero puede ir subiendo. Mi problema es que en esas listas se están mezclando cosas que son, y es importante que entendamos, porque está derivado de malos procesos de evaluación, que lo que hay que evaluar en ciencia son las revistas científicas. Las revistas profesionales, y por ejemplo en documentación, muchas revistas tienen una calidad maravillosa, estupenda, pero es un mundo fundamentalmente profesional, pues tendría que tener otro sentido. Pero mira, mi punto fundamental es la capacidad que tienen algunas de estas revistas de retraer, no ya como unidad de revistas, sino como unidad de artículos de calidad que aparecen publicados en revistas que no son adecuadas y que deberían ir a revistas especializadas, con lo cual, por ejemplo, ese problema que citaban el año pasado de que no tendrían suficientes originales, pues igual se solucionaba. Es decir, nos podemos encontrar revistas que estén muy bajo en el ranking, pero que de vez en cuando, pues por razones de amistad, de filiación institucional, de cubrir una área próxima a la que esa revista, que tiene un carácter más bien regional, tiene, pues artículos de mucha calidad aparecen allí. Pues claro, ese es un problema real, esa capacidad de traer de las revistas que necesitan artículos de calidad para tener esa masa crítica que hemos estado comentando, esa capacidad de traerles artículos de calidad. Y los rankings un poco genéricos, sin separar manzanas y peras, pueden generar esa problemática. Nuevamente te comentaré, la razón que yo lo digo es que a veces por compromisos yo he publicado en revistas que sé que claramente no están dentro de ese nivel. Y luego me doy cuenta que como ya he publicado eso, puesto que era un material que tenía, etcétera, claro, obviamente por razones morales no puedo volver a publicarlo en una revista de más impacto o de más trascendencia. Es decir, que ahí están perdiendo los dos. Está perdiendo el editor y está perdiendo el autor. Yo he publicado en revistas cosas que considero valiosas que luego nadie cita o nadie lee, pues porque son revistas que tienen un impacto muy limitado. Y es por eso, por error de criterio mío, en algún caso, pero la mayoría de las veces por compromiso personal. Alguien me dice, oye, escríbeme algo y tal. Digo, bueno, estaba escribiendo esto, lo iba a mandar a pero te lo mando a ti. También hay, porque muchas veces el artículo es rechazado en una revista interesante, porque ha caído en manos de un evaluador que no ha sabido considerar. Sí, luego correcto. Lo mandas a otra revista con el mismo nivel y te lo pueden aceptar, ¿no? Correcto, eso, sí, totalmente de acuerdo. Hay sí. mucho... No, bueno, lo del inglés ya sabes cómo opino, pero en cuanto a que cualquier inglés vale para hablar, sí, pero para escribir no. No sé si te referías a escribir también, porque estábamos hablando de una revista impresa. Tú no puedes escribir en Spanglish porque eso no se lo va a leer o nadie le va a creer, porque el formato yo creo que es básico, ¿no? En eso no sé si estarás de acuerdo. Sí, básicamente. Lo que quiero decir es que lo mismo que no es aceptable el Spanglish, tampoco necesitas que sea Oxford. Bueno, pero para escrito sí. Porque si no, aquello te vas a avergonzar siempre de haber
publicado aquella porquería en Spanglish. Llevamos 20 años avergonzándonos, mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Bueno, no sé si seré muy pejiguero, pero en fin. No me refería a ti, pero bueno, Ya, si te pones en la otra orilla, tú mismo. No, por supuesto. Nosotros tenemos una nativa que corrige todo y no se escapa nada. Otra cosa, sobre el además. El además de puede ser más caro. Yo creo que hay un problema bibliográfico, porque, a ver, primero ya suena mal coger un artículo y traducirlo, que ya estás creando un duplicado, en cierta manera, ¿no? Que a mí esto no me gusta, la idea esta. Y luego esto que, claro, como, digamos, si tú además lo traduces, pero aquello ya no tiene ni DOI ni nada. O sea, tú tienes que decidir cuál es el oficial y luego puedes poner copias de los en otro idioma de ese artículo, ¿no? Yo creo que hay un problema bibliográfico ya no de cuestión del papel, que sería más caro, ¿no? Sino que lo puedes hacer poniéndolo online, pero con ese problema de que no te va a beneficiar mucho, ¿no? Nosotros es un problema, es un gran dilema, ¿no? Esto es la cuadratura del círculo, eso del idioma, del castellano y del inglés. Y hemos traducido algunos artículos al castellano, lo hemos publicado en inglés, lo hemos traducido al castellano, y en la versión española le ponemos, por favor, cite usted a la inglesa. Esto es una cosa rara, ¿no? Un punto a eso, es muy fácil. Yo creo que en muchos de estos casos la decisión final depende del autor, y el autor tiene que decidir cuál es, tú lo acabas de comentar ahora mismo, cuál es su versión preferida, que es la que va a tener el DOI, la que va a ser objeto de citas, etcétera. Eso es decisión del autor. Sigo viendo que es preferible que alcances al mayor universo posible, Luego hay factores como los que habláis, estáis hablando del económico, estáis hablando del nivel del inglés que se puede tener, estamos hablando de muchos otros factores, pero al final yo creo que lo que se trata es de alcanzar el mayor universo posible, que es lo que le interesa al autor. Y la problemática de la referencia tú mismo la has resuelto, es decir, es el propio autor quien tiene que decidir cuál de las 2 o 3 versiones es la que es objeto de... Es como el corresponding author. Los propios autores deciden cuál es el autor prioritario de un artículo multiautorado. Hola, yo soy Carmen Piñana de la Universidad Jaume I de Castellón, del Servicio de Publicaciones. Y quería hacer una pregunta a Vicente Lillo en relación a cómo intervenís, cómo la editorial o el editor ortotipográfico, no sé, cómo interviene en el proceso, en la ruta editorial de las revistas, o solamente asesoráis en el programa informático. Sí, básicamente la editorial lo que hace es, pues, ayudar y dar soporte a las revistas científicas con el programa informático. No se mete en el proceso editorial, no se mete en la revisión, en la edición, en la corrección, no se mete en ninguna de las fases. Simplemente pues está ahí dando soporte. Si algún editor tiene alguna duda, algún revisor, algún corrector, pues el editor científico de la revista pues nos la hace llegar. Si hay alguna incidencia con la aplicación, y nosotros pues le damos ese soporte, simplemente. Gracias. Y respecto a las nuevas plataformas que habéis ofrecido para las monografías, sí. ¿Pensáis actuar de la misma manera? ¿O? Sí. ¿Y quién vigila, diríamos, la ortodoxia editorial en el libro o en la revista? Bueno, la editorial marca las pautas, las normas de publicación. Bueno, las revistas científicas tienen sus normas de publicación y bueno, la editorial vela porque el proceso sea transparente. Bueno, y es que la propia herramienta, tanto el OJS como el OCS como el Open Monograph Press, guardan registro de toda acción editorial y eso no se puede modificar, no se puede cambiar. Bueno, en principio, pero desde la propia aplicación toda acción editorial que se registra queda ahí. O sea que el proceso, o sea, si una revista científica o un congreso o una monografía se edita a través de las aplicaciones,
se garantiza que el proceso editorial va a ser transparente a través de la aplicación, porque la aplicación tiene sus normas y sus procesos. Transparente y eficaz, diríamos, como la revisión lingüística que se planteaba y esas cosas. Sí. ¿Quién responde? El editor científico. Claro, el editor científico es el responsable del proceso editorial de su revista científica. Sí, yo quería volver un momento sobre el asunto del inglés, que me parece que está insuficientemente manoseado todavía. Primero, me gustaría recordar una experiencia de hace relativamente poco tiempo en relación con el tema de la revista multidisciplinar que apuntaba Isidro. El Nature Publishing Group hizo un estudio de mercado y de viabilidad técnica de una posible edición de Nature en español, hace ahora aproximadamente 3 años. Y la conclusión la podemos ver, o mejor dicho, no la podemos ver. El estudio lo hizo, según parece, porque pensaron que el éxito que había tenido la versión en japonés de la revista hacía necesario considerar la posibilidad de que pudiera ocurrir lo mismo en otras lenguas, en particular en español, donde aparentemente podría ser buen negocio, dado que al final el mercado era también todo el latinoamericano. Y llegaron a la conclusión, lo digo por los resultados, que no iba a ser realmente demasiado interesante, ¿no? Y creo que ahí existe un conflicto que conviene tener en cuenta, y es que es el problema de los destinatarios. Si el nivel de los destinatarios es suficientemente alto desde el punto de vista científico, normalmente el idioma no es un problema. Y eso quiere decir que cuando las revistas son suficientemente buenas desde el punto de vista científico, pues el idioma, insisto, deja de ser un problema cuando se trata del inglés. El inglés es un problema cuando el nivel de las revistas, los destinatarios de las revistas, probablemente no son solo investigadores muy reputados en el campo correspondiente, sino que hay otros destinatarios que se están considerando. En el caso de las revistas de ciencias sociales, esto sucede constantemente, que realmente el espectro de destinatarios de las revistas es muy amplio, hasta el punto de que a veces se puede incluso, no para el conjunto de la revista, pero sí para determinadas contribuciones de la revista, se puede incluso dudar de que ciertas contribuciones tengan carácter científico o incluso contenido investigador a secas, si es que se puede establecer la distinción entre una cosa y otra. Y yo creo que ahí es donde está probablemente una parte importante del problema de la lengua, ¿no? La dualidad esta que se planteaba, a mí me parece que en el aspecto bibliográfico que comentaba Tomás, esto tiene una solución, que es el documento bilingüe. Esto no plantea problemas de citación, lo que pasa es que no se suele hacer. Todo el mundo se empeña en que haya 2 documentos distintos porque tienen 2 lenguas distintas, pero existe el concepto y se podría utilizar sin ningún problema. Al final creo que lo que hay es una dificultad fundamentalmente económica, pero desde el punto de vista de la visibilidad creo que es difícilmente discutible. Yo creo que quizá algún miembro más de la mesa luego podría hablar del tema del inglés, porque creo que todos nosotros tenemos ahí experiencia. De todos modos, me gustaría hacer un comentario en el sentido de que en lo que ha comentado Félix, es decir, parece ser que el problema del inglés en el país, me refiero en España, es el hecho de, por ejemplo, de que todas nuestras películas extranjeras, todas nuestras series están dobladas. De manera que si hiciéramos como los portugueses o los centroeuropeos o los nórdicos, pues ahí se solucionaría. Esa es una posibilidad relativa al inglés hablado que tanto hemos estado comentando. Pero respecto al inglés escrito, en realidad mi presentación,
igual se ha perdido un poco el hilo, pero iba en ese sentido. Es decir, si la gente le obligamos a leer inglés porque no le facilitamos artículos doblados y que tenga que leerlo en inglés, el problema es que hay muchas revistas españolas que están llenas de artículos doblados. Es decir, artículos que son señores que no han oído nunca hablar, pues voy a aprovechar tu presencia, personas que no saben del JS y que están publicando cosas del JS. No es tu caso, porque este señor no solo ha sabido del JS, lo ha manejado, sino que resulta que ha puesto 30 revistas de una importante universidad española. Ese es un artículo real, pero es que el problema es que antes que este señor ha habido señores que han hablado del JS sin haber hecho nunca nada del JS, eso sí, en español. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo quiero saber de JS, pues resulta que a veces me resulta más fácil ir al artículo en español, que es un doblaje del original, que ir a la fuente original. Si nosotros forzamos a que nuestros lectores vayan a las fuentes originales, leerán más inglés. Lo mismo que los nórdicos, de oír house en inglés, terminan hablando con acento de house. Así de claro, ¿no? Por cierto, yo últimamente ya solo veo series en inglés originales. Con subtítulos en inglés, porque tampoco es que lo domine tanto, pero... ¿Más preguntas? Sí, al hilo de las revistas, Isidro, te quería comentar que también choca un poco que cada vez hay más revistas en el JCR cada año. Luego en Scopus intenta batir la marca de JCR y parece que incluyendo más revistas del área hispana, ya los de JCR tienen que tomar la medida para hacer competencia, porque si no parece que las universidades españolas van a contratar, o la FECIP va a contratar Scopus porque permite medir la investigación en ciencias sociales española, y si no JCR no. O sea, una vez que se ha abierto esa veda, que parece que ya van a aceptar más revistas españolas, no por selección natural, sino por necesidad económica, pues ¿por qué vamos a dejar pasar ese... ahora que sopla el viento a favor, ¿no? Pregunto. Habrá que podar, pero ahora tenemos la autopista abierta, sin peaje. Mi otro tema favorito, aparte del tema del inglés. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver las cosas como son. Y a veces, lamentablemente, tenemos que ir a donde se hacen este tipo de cosas. Es decir, ahora mismo, a nivel mundial, en el 2012, no el siglo pasado, lo que se está valorando es lo que se llama la excelencia. Fundamentalmente se refieren a revistas del primer cuartil o incluso, y no me voy a ir muy lejos, acaba de publicar el grupo de la Carlos III, el IUNE, la base de datos, donde dicen incluso no las revistas del primer cuartil, sino dicen las 3 primeras revistas de cada uno de las disciplinas. Da un dato que a mí me llamó la atención. De primer cuartil, las universidades españolas, muta mutandis, 50-60% de su producción científica están en el primer cuartil. No está nada mal. Pero si nos referimos a las excelentes, solo a ese 3, creo que la mejor que está es la Pompeu Fabra, un 15, un 16%, las demás por debajo del 10. Es decir, estamos luchando por llenar el cuarto cuartil cuando a nadie le importa ya el cuarto cuartil. Cuando el cuarto cuartil ya no vale para nada. Y nos hemos empeñado porque pensamos que siguen valiendo las mismas normas del siglo pasado cuando la norma era el JCR. No, señores, ahora como mínimo es el primer cuartil. Yo no tengo los datos aquí, seguramente los compañeros lo tendrán. De todas esas revistas nuevas que han entrado, me gustaría saber qué porcentaje son del primer cuartil. Me aventuro una cifra. No tiene dos dígitos. Ese porcentaje no tiene dos dígitos. ¿Eh? Es decir, que a ver si nos movemos con el tiempo, que ya está bien de que siempre nos guste estar con 20 años de retraso. No, está mal. Empecemos a adelantar. Por último, respecto al idioma, te comentaré, el ranking, yo creo que la gente más experta de bibliometría del mundo es el grupo de Leiden. Leiden publica un ranking que desde hace ya un par de años han decidido que se excluyen los idiomas locales. Ya es que ellos están considerando solo revistas excelentes, primer cuartil, tal y cual, pero es que incluso de las revistas excelentes, pero no a los españoles,
Mercosí, a los franceses y a los alemanes, también les están quitando los artículos en francés, los artículos en alemán de su clasificación. Y tú vas a la clasificación de Leiden y está hecha sobre esos parámetros. Y vas y lees la razón por la que han hecho eso, y hay un artículo publicado sobre ese tema, y dicen, porque eso es mediocre y castiga a las universidades. Es decir, una universidad española sale mejor clasificada si ignora su producción científica en español. Punto. Sí, aunque supongo que la idea no te gustará, pero que entiendo que si aumenta el número de revistas sociales, de ciencias sociales en el JCR o en Scopus, el impacto aunque se retroalimenta entre ellas. Al final acabará teniendo, y viendo, bueno, aunque, en fin. La respuesta te la acabo de dar. Hay un artículo científico publicado en una revista con evaluación por pares, autorado por los mayores expertos en bibliometría, que dicen que no. ¿Pero en ciencias sociales tampoco? En todas. Porque las ciencias sociales, humanidades no, porque el JCR no incluye humanidades, pero ellos utilizan ciencias sociales lo mismo que ciencia y tecnología. Es decir, el ranking de Leiden incluye todo WOS, y WOS incluye ciencias sociales. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta a Isidro relativa a... es relativa a las razones que se pueden dar entre los humanistas y los científicos sociales para publicar en las lenguas propias de los países. El porcentaje de publicaciones en ciencias sociales y humanidades en los países escandinavos, que al parecer no tienen muchos problemas con el inglés, en lenguas de los mismos países, es significativamente superior al número de publicaciones en lenguas, sus propias lenguas, en otros campos de la ciencia, lo que hasta cierto punto puede excluir la posibilidad de que no publiquen no porque no sepan inglés, sino porque puede que haya otras razones que están alejadas o bien de la mediocridad de sus publicaciones, cosa que habría que mensurar, o bien una de las posibles razones que lleve a que estas personas que podrían publicar sus investigaciones en inglés sin ningún tipo de problema, lo hagan sencillamente porque el público objetivo al que han dirigido sus publicaciones es el propio del país y su lengua principal no es el inglés. Bueno, tengo un caso y creo que es interesante además comentarlo, porque yo creo que posiblemente los compañeros de humanidades y los de ciencias sociales no lo sepan, que es el tema del Book Citation Index. No sé si sabéis que el año pasado los editores Easy Thompson han decidido desarrollar un producto nuevo que se llama Book Citation Index, cuyo público objetivo en buena medida, no solo, pero en buena medida son ciencias sociales y humanidades. De hecho, fundamentalmente en esa cobertura temática tienen mucho más peso las ciencias sociales y humanidades, más allá del 50% que el resto de las disciplinas. El Book Citation Index se está realizando con una serie de condicionantes, quizá en otro momento podría ser interesante ver cuáles son, pero el primero de todo es que solo incluyen colecciones de libros en inglés. Entonces, mi respeto es la situación actual, es posible que sea... estoy convencido de que es como te escribes, pero es evidente que a nada que el Book Citation Index consiga el mismo nivel de penetración, de impacto que está consiguiendo sus otros productos hermanos, es cierto que va a haber una tendencia a publicar esos mismos contenidos únicamente en inglés, porque van a ser los únicos para los cuales va a existir una fuente razonable o prestigiosa, o como quieras llamarlo. No necesariamente estoy de acuerdo con esos adjetivos, pero una fuente que lo incluya. Y esto me gustaría comentarlo aquí también, porque mucho se está hablando de que se incluyan las monografías. Bueno, pues ahora se van a incluir las monografías con unas condiciones que echan virtualmente al 99% de la producción científica de humanidades en España. En libros me refiero, en monografías, porque prácticamente no cumplen ninguna de ellas. Ninguna de las monografías suelen ser series, que es una condición que están poniendo. Por supuesto, nada del inglés. Por supuesto, nada de los requisitos de comité editorial internacional, la revisión por pares, alguien comentaba el tema de derecho, etc. Es decir, si en algún momento alguien va a saludar la entrada del Book Citation Index como la definitiva respuesta que los humanistas españoles estaban esperando en los procesos de evaluación, se va a llevar un serio batacazo. Sí, bueno, en ese sentido sí que yo he tenido oportunidad de... Sí.
Perdón, sí. Que he tenido la ocasión de presenciar la presentación del profesor Jonathan Adams en Sudáfrica, y sí que recuerdo claramente cuáles eran los términos en los que se inició un debate posterior, especialmente en lo relativo a la publicación en inglés, ¿no? Sí, sí. Y precisamente eran personas de países angloparlantes los que señalaban, me refiero por ejemplo a Erika Cambot, los que señalaban las graves deficiencias que eso implica como producto comercial, en el sentido de que, bueno, que parece estar claro que el cliente es quien tiene que determinar qué es lo que necesita. Yo quisiera hacer dos consideraciones. Primero, respecto del tema de la lengua y el ranking de Leiden. Leiden ha excluido la producción en otras lenguas, pero no ha podido excluir la citación procedente de otras lenguas al inglés. Asunto no menor. Asunto no menor. Y respecto de la citación en humanidades y en ciencias sociales específicamente, en el caso de humanidades, solo el 10% de las referencias incluidas en las revistas de humanidades de las que tenemos información, solo el 10% van a referencias de la base de datos. El resto, el 90% restante, van fuera de la base de datos, en su mayor parte monografías. Por tanto, el nivel de representatividad que tienen las bases de datos para el caso de las humanidades y algunas ciencias sociales en este momento es extremadamente bajo. Y esto lo reconocen los propios editores de las bases de datos. Con eso tenemos un problema de falta de evidencias, más que nada. En eso juega un papel importante lo que estás diciendo de la publicación en otras lenguas. Es evidente, porque mucha citación va a publicaciones en otras lenguas que no está en ninguna base de datos, y por eso yo creo que los intentos de crear repositorios de todo tipo que puedan ser cosechados adecuadamente con información, con documentos en otras lenguas, podría jugar un cierto papel de cara al futuro a la hora de identificar adecuadamente y generar métricas como consecuencia de eso, identificar adecuadamente referencias que no están recogidas en los índices internacionales. Y creo que las cosas deberían ir más bien en esta dirección. Es verdad que se tienen que modificar ciertas pautas de comportamiento, de comunicación, resultados de investigación, en particular en las humanidades, y se están modificando muy lentamente, pero está sucediendo en muchos países del mundo. Pero también es verdad que hay que mejorar la capacidad que tienen los instrumentos de que disponemos para identificar exactamente qué es lo que está pasando. También ahora, no esperar a que se produzcan todos los cambios de comportamiento que se tengan que producir para entonces saber exactamente qué es lo que está sucediendo. A mí me parece que esta acción combinada sería lo útil en este momento. Bueno, ahí simplemente es que, claro, no ha surgido el tema, porque aquí tendríamos muchas consideraciones. Es evidente que ahora mismo tenemos al menos un par de productos alternativos. Google Scholar, por ejemplo, está siendo saludado entre los expertos en ciencias de computación e informática en España como un producto muy interesante, porque por primera vez ellos se ven reflejados de una manera más o menos fidedigna, al menos según los comentarios que yo he recogido entre ellos, en una base de datos de citas. Es decir, que Google Scholar, al contrario que WOS o que Scopus, aunque Scopus tiene mejor cobertura en ese área, pues por primera vez ellos reconocen sus índices H de acuerdo con lo que el Google Scholar les está dando. Pero claro, esto depende de muchos factores. Le tendríamos que preguntar a Cristina si, por ejemplo, las licencias se van a ver afectadas por la crisis económica, porque ante la posibilidad de que las licencias no se renovaran, la alternativa de Google Scholar o de Microsoft Academic pues podría empezar a tener otro valor. Y eso, sin duda, del mismo modo que el uso del WOS pues tuvo un impacto considerable en la investigación científica española, lo podría tener. El caso, vamos, no, yo creo que igual te estaba refiriendo, aunque no lo citaras explícitamente, pero es una herramienta como Google Scholar, es que tiene una cobertura radicalmente diferente.
y no solamente a nivel de disciplinas, sino de países. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio y es curioso porque por primera vez te encuentras en la lista de los países más representados en Scholar países que tradicionalmente no estaban entre los 20 primeros más productivos. Entonces, pues, hombre, obviamente no están en las primeras posiciones. Pero eso, vuelvo a repetir, no sé si es una pregunta oportuna, Cristina, si está en peligro la licencia nacional, pero no está en peligro. Dice que no. No está en peligro. No. Ninguna de las. Muy bueno. ¿Alguna pregunta más? A ver, yo sobre el tema del idioma en los índices de calidad, la verdad, no quería intervenir porque en principio estoy plenamente de acuerdo con Isidro. Es preciso saber inglés y es preciso publicar en inglés y es preciso presentar ponencias y comunicaciones en inglés. Salud. Pero, de hecho, cuando llegamos a casos de exclusión completa de otros idiomas en índices presuntamente dirigidos sobre todo a humanidades, la cosa resulta grotesca. Es decir, y os lo dice una persona que ha publicado abundantemente en inglés, aunque también debo confesar que mis publicaciones en inglés son las menos citadas de todo mi currículum. Esta es otra, publica en inglés y luego a ver quién te lee, quién te cita, según en qué campo, ¿verdad que sí? Bien, pero esto es otro caso. Lo que quería decir es que un índice dedicado a humanidades que no tenga en cuenta el caso especialísimo de las filologías y que decida que todo tiene que ser en inglés es absurdo. Las mejores publicaciones de filología sobre temas de filología francesa han sido publicadas en francés. Las mejores publicaciones sobre temas de filología alemana han sido publicadas en alemán. Las mejores publicaciones sobre temas de filología catalana han sido publicadas en catalán. Es decir, no se trata de que solo se publique en un idioma, eso sería ridículo, sobre todo en el caso especial de las filologías. Ya os digo, este tipo de exclusiones radicales para mí no tienen sentido. Tengo un caso que quizá te llame la atención, pero es interesante. Claro, todo esto está distorsionando el mercado, pero el mercado al final está ahí. Hay un ranking de universidades que permite clasificar las universidades en general, pero también tiene por disciplinas. Hay una disciplina que es lengua y literatura inglesa. Es una disciplina como otra cualquiera. Los filólogos sois grandes científicos. Está muy bien, porque es una herramienta que te puede ayudar a tus hijos a saber cuáles son las mejores universidades del mundo para estudiar lengua y literatura inglesa. Harvard, Cambridge, Oxford, Berkeley, Stanford. La 19 es la Universidad de Pekín. La 20 es la Universidad Santo Tomás de Filipinas. La 21 es la Universidad de Tokio. Vamos, según mis cuentas, creo que hay unas 4.000 universidades solo en Estados Unidos, donde el idioma oficial es en inglés. Creo que algo de lengua y literatura inglesa sabrán allí. Parece ser que 3.980 saben menos de lengua y literatura inglesa que la Universidad de Pekín. ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues las razones son varias de las que habéis estado comentando, pero la situación es que se produce eso. Es decir, que hay algunas herramientas que no se están utilizando correctamente y generan aberraciones como esa. Es decir, obviamente no es recomendable ir a estudiar inglés en la filología y lengua inglesa en la Universidad de Pekín, pero hay datos que están ahí. Entonces ahí entraríamos en un problema. La estrategia. La estrategia que a muchas veces, y yo creo que, aunque aquí no ha sido evidente, en algún caso puede ocurrir, es rechazar. Está bien, si tenemos la capacidad político-económica para rechazar. Quizá la solución no pasaría de decir, no, mejor no trabajamos con este sistema en humanidades
y trabajamos con otro. Pero si trabajamos con otro, hay que desarrollarlo, hay que ponerlo, hay que trabajar en él. Es decir, la estrategia del avestruz pues no está funcionando y puede dar resultados negativos. Entonces lo que hay que hacer es igual empezar a trabajar en una estrategia diferente. Hombre, sé que se está trabajando en ello, estos son los proyectos europeos de humanidades, pero quizás se debería ir mucho más rápido. Y desde luego entre nosotros a nivel individual, pues quizá empezar a tener menos esa actitud de mejor no, sino a ver cómo. La última pregunta que ya. comprendes el absurdo. Es absurdo. Te he puesto un ejemplo, claro, ¿no? Te he puesto el ejemplo supremo, vamos. Y la última, y pasamos a comer. Bueno, No, bueno, sí. Mendeley, una gran parte de Mendeley es gratuita. Muchos de aquí debéis tener cuenta en Mendeley. Entonces, y Mendeley sí somos dos empresas separadas. La edición institucional está desarrollada a medias entre Suez y Mendeley. Esa edición es de pago, ¿de acuerdo? Es de pago. Pero la edición institucional está pensada para que sea la institución la que decida intervenir en el proceso de trabajo de Mendeley, colocar a la biblioteca bien posicionada y poder ayudar a sus usuarios y darles un valor añadido. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea es, en lo que es el flujo de trabajo del investigador, donde muchos de ellos están utilizando Mendeley por su cuenta y es algo que a veces es difícil de parar, saber qué es lo que están haciendo tus usuarios, enseñarles, ayudarles y posicionar bien a la biblioteca. Un ejemplo típico. Todos tenéis, ahora mismo en las bibliotecas no hace falta estar en la biblioteca para consultar una revista. Lo puedes hacer desde tu despacho. Entras por IP y ves el artículo. Google, si sabes el título correcto del artículo, es muy fácil llegar a Wild InterScience y encontrarlo, por ejemplo. Y entrarás porque la IP se te autentica. Puede ser que un usuario no sepa que eso pasa precisamente porque la biblioteca está pagando una licencia. Y estaría muy bien que si el usuario llega desde Mendeley, gracias a la edición institucional que te permite activar tu resolvedor, tú veas que entras a través de la biblioteca. Es un poco la idea, hacer llegar la biblioteca a una herramienta que ya existía. Entonces, la otra pregunta era, ¿y Suez por qué? Pues esto entra un poco, me ha hecho gracia el comentario que se ha hecho antes de esto de los editores, pues porque precisamente nosotros, bueno, primero no éramos un editor hace años, ahora ya no tenemos contenido propio. Y la estrategia de la empresa va más hacia innovar en tecnología que en comprar contenido, porque hay un cambio muy grande en el mercado y la situación ahora mismo pues, es muy complicada. Y estratégicamente como empresa, Suez ha preferido desarrollar herramientas. Y esto es algo que, bueno, no es el primero que me pregunta eso. Llevo 3 presentaciones y en las 3 se ha preguntado lo mismo. Es una estrategia de la empresa, de intentar innovar, de seguir escuchando a los clientes, porque de hecho Suez hace 111 años éramos una librería y ahora somos una empresa que intenta innovar en tecnología y adaptarnos a un entorno que cambia continuamente. Entonces, teniendo en cuenta que Mendeley tiene una parte gratuita y que muchos usuarios lo utilizan, el valor añadido es desarrollar una capa que sí que tiene un coste, pero que intervendrá en algo que ya está pasando. Y entonces ahí intentaremos que la biblioteca llegue a un entorno tecnológico que hoy en día está aquí para quedarse y al que hay que actuar. Si os parece, ya damos por cerrada esta sesión de la mañana. Ahora pasamos a tomar un aperitivo ahí fuera en el hall y nos vemos a las 3 aquí. Gracias a todos.